Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la física cuántica, pero no para hablar de las cosas más teóricas, sino para abordar un problema de ingeniería tremendamente real y complicado. La pregunta es, ¿cómo conseguimos que la información cuántica sobreviva a un viaje largo sin corromperse? Para guiarnos en este análisis, tenemos sobre la mesa un artículo de Fugou y Deng. El título suena un poco a trabalenguas. Corrección de errores en un solo paso para el entrelazamiento de polarización multipartito. Nuestra misión hoy es, intentar traducir qué significa esto y, sobre todo, por qué es un paso tan importante para que tecnologías como la Internet cuántica pues dejen de ser solo una promesa. Totalmente, porque el corazón de casi toda la tecnología cuántica es el entrelazamiento, esa conexión inquietante, como la llamaba Einstein. Ya sabemos que es un recurso potentísimo, pero tiene un talón de Aquiles enorme. Es increíblemente frágil. Sí. El mundo real es un lugar ruidoso. Y ese ruido literalmente destruye el entrelazamiento. Lo que vamos a ver hoy son dos propuestas increíblemente ingeniosas para protegerlo, casi como si fuera una vacuna. Me gusta la idea de la vacuna. A ver, partamos de la base. Damos por hecho que quien nos escucha sabe que el entrelazamiento es esa conexión mágica a distancia entre partículas. Pero el foco del artículo es su fragilidad. ¿Qué le pasa exactamente a un par de fotones entrelazados cuando los intentas mandar, por ejemplo, de Madrid a Barcelona por una fibra óptica? Pues que sufren lo que llamamos decoherencia. La fibra óptica, por muy pura que sea, no es un vacío perfecto. El fotón interactúa con las paredes de la fibra, con impurezas, con fluctuaciones térmicas. Claro. Cada mínima interacción es como un pequeño golpe que va erosionando esa correlación cuántica perfecta. Es como susurrar un secreto en un extremo de una sala muy ruidosa. Ajá. Al principio, la persona que tienes al lado te oye perfectamente, pero a medida que el mensaje se va transmitiendo de persona en persona, se va distorsionando, se añaden malentendidos, se pierden palabras. Al final de la sala, lo que llega es un galimatías irreconocible. Y supongo que en el mundo cuántico ese galimatías no es solo una molestia, es un fallo catastrófico, ¿no? Por ejemplo, en comunicación segura, en QKD, ¿qué implicaciones tiene? Implicaciones gravísimas. La gran promesa de la criptografía cuántica es que si un espía intenta medir la comunicación, su mera presencia altera el sistema y lo delata. Exacto, esa es la clave. Pero si el canal de por sí ya tiene mucho ruido natural, la pequeña alteración que introduce el espía puede quedar completamente camuflada en esa borrosidad general. O sea que no sabrías distinguir el ruido del espía. Para nada. El espía podría estar escuchando todo y los usuarios pensarían que es solo el ruido habitual del canal. La seguridad simplemente se desvanece. Vale, el mensaje se vuelve borroso. Mi primera intuición sería intentar enfocarlo de nuevo. ¿Era esa la idea detrás de la purificación de entrelazamiento que menciona el artículo como el método antiguo? Esa era la idea, sí, pero la ejecución era brutalmente ineficiente. Los métodos convencionales, los llamados protocolos de purificación de entrelazamiento, o CEPs, eran probabilistas. Probabilistas. Sí, es decir, se basaban en la suerte. Suerte. En un campo de alta precisión como este, la palabra suerte no suena muy bien, la verdad. No en absoluto. A ver, imagina que envías 100 pares de fotones entrelazados y todos llegan un poco tocados por el ruido. ¿Vale? Para purificarlos tenías que coger, por ejemplo, 4 de esos pares dañados, sacrificarlos en una serie de operaciones cuánticas muy complejas y con un poco de suerte, de esa combinación salía un único par de mayor calidad. Espera. Los otros 3 se perdían para siempre. Un momento. ¿Me estás diciendo que para reparar un sistema cuántico tenías que destruir otros 3 que también te había costado un dineral en recursos y energía producir y transmitir? Exactamente eso. ¿Es como quemar 3 libros para intentar salvar las mejores páginas de un cuarto libro? La analogía es perfecta. Era un desperdicio masivo. Era frustrante. Los teóricos lo veían como un peaje necesario, pero para la gente que trabajaba en el laboratorio era como ver evaporarse el 90% de su carísimo y dificilísimo trabajo en cada intento. ¡Qué locura! Y por si fuera poco, era un proceso lento y por etapas. Necesitabas un protocolo para corregir un tipo de error, el bit flip, y luego otro protocolo distinto para corregir otro, el face flip. Y a menudo tenías que repetir todo el ciclo varias veces para ir mejorando la calidad poquito a poco. Entiendo por qué era insostenible para construir algo a gran escala. Y aquí es donde el artículo de Deng propone un cambio de paradigma.
Habla de protocolos deterministas y de un solo paso. La parte de un solo paso es obvia, pero determinista suena a que elimina por completo ese factor suerte del que hablabas. Exacto. Y ese es el salto conceptual. Determinista significa que en un escenario ideal funciona el 100% de las veces. No hay que cruzar los dedos. No es una lotería cuántica, es un procedimiento de cirugía de precisión. Y la idea para lograrlo es brillante. En lugar de luchar contra el ruido de una propiedad, utiliza otra propiedad de las mismas partículas, una que sea mucho más robusta para reparar la que es frágil. A ver si te sigo. La misma partícula tiene diferentes propiedades que se comportan de forma distinta frente al ruido. Precisamente. Esto nos lleva al concepto de hiperentrelazamiento. Un fotón no es solo una cosa, tiene varias características que pueden estar entrelazadas simultáneamente. Mm, Una es su polarización, básicamente la dirección en la que oscila su campo electromagnético. Esta propiedad es muy útil para codificar información, pero es extremadamente sensible al ruido en una fibra óptica. vale, la frágil. Eso es. Pero ese mismo fotón también tiene una frecuencia, su color, y puede seguir una ruta espacial, ir por el camino A o el camino B. Y resulta que estas dos últimas propiedades son muchísimo más resistentes. Viajan por la misma fibra, en la misma partícula, pero el ruido apenas les afecta. Qué bueno. A ver, si lo he entendido bien, esto es como si enviaras un paquete por correo, la caja, que sería la ruta espacial o la frecuencia, llega en perfecto estado, Ajá. pero el objeto delicado que va dentro, la polarización, se ha roto durante el viaje. Y la genialidad es que, de alguna manera, mirando la etiqueta intacta de la caja, puedes saber exactamente cómo volver a montar el objeto de dentro. Van por ahí los tiros. Van exactamente por ahí. Es una analogía perfecta. No estás purificando a base de descartar paquetes. Estás corrigiendo el contenido usando la información intacta del envoltorio. Es una transferencia de información de un grado de libertad a otro dentro del mismo sistema. Usas la información perfecta del entrelazamiento espacial o de frecuencia para restaurar el estado perfecto del entrelazamiento de polarización. Todo en un solo paso y sin tirar nada a la basura. Eso es increíble, porque elimina por completo el factor suerte. De repente, la fiabilidad de la comunicación cuántica a larga distancia deja de ser una apuesta y se convierte en un problema de ingeniería. Es un salto brutal. Y el artículo no se conforma con dos partículas, sino que lo aplica a sistemas multipartitos en estado GHZ. Esto ya suena más complejo. Lo es, lo es. Y un estado GSH es un tipo de entrelazamiento que involucra a 3 o más partículas, todas conectadas en un todo o nada. Es fundamental para cosas como la computación cuántica, donde necesitas miles de qubits trabajando en equipo. Claro, corregir errores en estos sistemas es exponencialmente más difícil, y aquí es donde los dos protocolos del artículo demuestran su potencia. Pues vamos a ver el primero. Utiliza el entrelazamiento espacial. ¿Cómo funciona esto exactamente? La idea es que, desde el origen, el sistema de n fotones se crea hiperentrelazado. Todos están entrelazados en su polarización, sí, pero también en su ruta espacial. Esto significa que, o bien, todos los fotones toman la ruta 1 para llegar a sus respectivos destinos, o bien, todos toman la ruta 2. Exacto. Esta correlación de rutas, como hemos dicho, sobrevive al viaje casi perfectamente. Vale, la información de la ruta llega intacta. Pero, ¿cómo se usa para arreglar la polarización? Pues con una elegancia pasmosa. El protocolo se describe en la figura 1 del artículo y se basa en un componente óptico muy común llamado divisor de haz polarizador, o PBS, por sus siglas en inglés. Un PBS, de acuerdo. Un PBS es como un portero de discoteca para fotones. Si un fotón llega con polarización horizontal, lo deja pasar recto. Si llega con vertical, lo desvía 90 grados. Entendido. Al final del viaje, cada persona que recibe un fotón lo hace pasar por uno de estos PBS. Dependiendo de la combinación de rutas de salida que tomen todos los fotones, los participantes pueden saber, sin lugar a dudas, qué tipo de error ha sufrido el sistema globalmente. Ah, o sea, la combinación de salidas les da la información. Justo. Por ejemplo, si todos los fotones salen por la ruta recta, significa que no ha habido ningún error. Si uno sale por la desviada y el resto por la recta, saben que ha ocurrido un error de tipo X en ese fotón en concreto.
Una vez que la ruta les chiva cuál es el error, solo tienen que aplicar una operación óptica muy simple en ese fotón para revertirlo y restaurar el estado GHZ perfecto. Es alucinante. Es como si el sistema estuviera diseñado para autodiagnosticarse. La ruta que toma el fotón al final del camino delata el crimen que ha sufrido su polarización durante el viaje. No hay que adivinar nada. Es una analogía perfecta, ¿sí? El sistema revela su propio error a través de la propiedad espacial que se ha mantenido intacta. Es determinista y eficiente, pero tiene una pega. Ya me lo imaginaba. Sonaba demasiado bien para ser verdad. Es una pega logística. Si cada fotón puede tomar dos rutas, eso significa que cada participante en la red cuántica necesita que le lleguen dos fibras ópticas. Uf, el doble de cables. El doble. Si quieres construir una red que conecte cientos de nodos, de repente necesitas el doble de infraestructura de fibra. Es una pesadilla logística y económica. Entiendo. El método funciona, pero no escala bien en el mundo real. Y supongo que aquí es donde entra el segundo protocolo del artículo, ¿no? Ofrece una forma más elegante de conseguir el mismo efecto sin duplicar los cables. Justo. El segundo protocolo es conceptualmente idéntico, pero sustituye las dos rutas espaciales por dos frecuencias o dos colores. ¿Vale? En el origen, los fotones se entrelazan no solo en polarización, sino también en frecuencia. O todos tienen la frecuencia omega 1 o todos tienen la frecuencia omega 2. Como dijimos, la frecuencia también es muy robusta. ¿Y cómo se lee la información de la frecuencia al final? ¿Con otro dispositivo? Sí, aquí se añade un componente extra, el VDM, o multiplexor por división de longitud de onda. Es un dispositivo que básicamente separa la luz por colores. De acuerdo, un separador de colores. Eso es. Así que primero, el VDM convierte el entrelazamiento de frecuencia en entrelazamiento espacial. Si el fotón es azul, lo manda por un camino, si es rojo, por otro. A partir de ahí, el resto del protocolo es exactamente igual que el anterior, usando los PBS para detectar el error y corregirlo. Y la gran ventaja, claro, es que los dos colores pueden viajar juntos por una única fibra óptica hasta llegar al VDM de cada usuario. Esa es la clave. Es una economización de canales, como dice el artículo. Te ahorras la mitad de la fibra óptica, lo cual es una ventaja práctica gigantesca. Suena mucho mejor. Sí, pero nada es gratis. La contrapartida es que este método requiere elementos ópticos no lineales, como cambiadores de frecuencia, que tecnológicamente son más complejos y caros que un simple divisor de haz. Hay un trade-off, un equilibrio entre la simplicidad de la infraestructura y la complejidad de los componentes. O sea que, resumiendo un poco el viaje que hemos hecho, partíamos de un problema enorme. La información cuántica se degrada con la distancia. Las soluciones antiguas eran una especie de lotería carísima en la que se desperdiciaban la mayoría de los recursos para salvar unos pocos. Y este trabajo nos presenta un cambio de paradigma. Propone dos métodos que son deterministas, funcionan siempre, eficientes, en un solo paso, y económicos, no desperdician recursos cuánticos. Y la idea central es esa genialidad de usar una propiedad robusta de la propia partícula, como su ruta o su color, para actuar como testigo y chivato, permitiéndonos reparar otra propiedad más frágil como la polarización. Y funciona incluso para sistemas complejos. Exacto, incluso para los sistemas complejos de muchas partículas que necesitaremos para la computación cuántica. Es un avance conceptual enorme. Cambia el enfoque de purificar por fuerza bruta a corregir con inteligencia. Sin duda. Y nos deja con una reflexión final muy provocadora, creo. A ver. Hemos visto cómo usar una propiedad robusta para reparar una frágil. Esto lleva a una pregunta más amplia, casi filosófica para este campo. Si la polarización es tan delicada y propiedades como la frecuencia o el modo espacial son tan robustas, ¿por qué nos empeñamos en codificar la información en la polarización para luego tener que arreglarla? ¿Por qué no codificamos directamente en esas propiedades más estables desde el principio? Sería como construir los coches con materiales que no se abollan, en lugar de pasarnos la vida en el taller de chapa y pintura. Exactamente. Y llevando la idea un paso más allá,
¿Podría este principio de autocorrección interna, este uso inteligente de los diferentes grados de libertad de una misma partícula, ser la pieza que falta en el puzzle para construir por fin los ordinadores cuánticos tolerantes a fallos a gran escala que todo el mundo espera? Quizás la solución al ruido no esté en aislar los qubits del mundo exterior, algo casi imposible, sino en hacer que los propios qubits sean intrínsecamente capaces de diagnosticar y curar sus propias heridas. Una pregunta que sin duda marcará el futuro de este campo. Gracias por habernos acompañado en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.